Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, comentándoles que esta mañana vamos a hablar un poco de la historia de Veracruz, enfocada concretamente a la historia de los astilleros de Veracruz, una industria que ha tenido, como muchas industrias en México, ha tenido altos y bajos, ha tenido vaivenes, y para poder platicar de un tema tan interesante, de una industria tan necesaria para el país, hemos invitado en esta mañana a platicar con nosotros a don Raúl Vela Portilla. Él entró a trabajar a esta empresa, Astilleros de Veracruz, Astilleros Unidos de Veracruz. Astilleros de Veracruz. Astilleros de Veracruz, y con el paso del tiempo llegó a ser un líder sindical prominente, llegó a ser secretario general del sindicato de esa empresa. Entonces es alguien que tiene mucha información, y como esto es parte de la historia de nuestra ciudad, de nuestro estado, por el impacto, esto es importante por el impacto que en la economía tiene una industria de esta naturaleza, pues lo invitamos para que nos narre aquí algunas anécdotas, algo de historia, y esto nos sirva para recordar lo que se ha hecho bien, pero también lo que lamentablemente por cuestiones generalmente de tipo político no se ha hecho bien y se le ha dado al traste a una industria que generaba una enorme demanda de personal calificado, bien pagado, pero además tenía una función importante que era de alguna forma darnos cierta independencia en cuanto a la construcción naval, para no depender de astilleros extranjeros. Le damos la bienvenida a don Raúl Vela Portilla y le agradecemos muchísimo. Buenos días. Le agradecemos muchísimo que se haya animado a venir a platicar con nosotros. Es primera vez que en este programa, al menos mientras yo lo he conducido, esté con nosotros un líder sindical que a los 70 años de edad tiene la misma que un servidor, mantiene la lucidez, los recuerdos, las vivencias, las anécdotas que él vivió en esa época tan importante para nuestra ciudad y nuestro estado. Don Raúl, gracias por haber aceptado. Platíguenos primero un poco de usted. Me decía que usted es originario de Tenenexpa, municipio de Manlio Fabio, Altamirano. Donde nació usted en el año 48, el mismo año que yo. Nada más que me lleva usted unos meses de ventaja. El 23 de marzo del 1948. Muy bien. ¿Cómo llega a Veracruz y cómo es que decide usted entrar a esta empresa? Pues fíjese que nosotros somos 6 hermanos, 4 varones y 2 mujeres. Y realmente mi papá tenía 1 hectárea en Tenenexpa, no, lo que sembrara no alcanzaba para los 6, 8 con mi mamá y mi papá. Entonces decidimos ya, se hizo la primaria en Tenenexpa en el 1964, 65, y entonces yo había hecho hasta el 4º año, hice el 5º y el 6º, y logré ya adulto sacar la primaria. Fuimos 7 alumnos, los 7 casi todos emigramos a buscar mejores oportunidades a la ciudad. Entonces mi mamá me apoyó y mi papá para que viniera yo a hacer examen astilleros el 9 de noviembre del 65. Participamos 300 estudiantes para tener una base ahí en el astillero, que eran las especialidades de la industria naval, y el curso era de 1 año. Cada 3 meses había examen. Entrábamos 44 y salimos en mi año de 66, salimos 18 alumnos con 10 pesos diarios que nos pagaban a 34 pesos 50 centavos, que pues en aquel entonces valía 8 pesos el kilo de carne, 40 centavos el urbano, entonces sí alcanzaba perfectamente.
Cuando yo llegué a Veracruz, el urbano valía 30 centavos. Imagínense cómo han pasado los años. Y eso que ahora el peso le han quitado 3 ceros. Pero bueno, hablo del peso viejo para convertirlo a peso nuevo. Y aún así, ahora estamos muy desventajados. Estamos con mucha desventaja. Las cosas han subido mucho de precio, no al ritmo que lamentablemente han subido los salarios. Eso es una tristeza, pero bueno, también es una realidad. Y entonces ya salimos 18 alumnos con diversas especialidades. Yo salí como tubero industrial, que la mayoría tubería soldada, soldaduras, y otros salieron de mecánicos, torneros, en fin, salieron capacitados. Salimos 18 con capacitados. Y con plaza. Y con plaza de planta además. Y entonces, pues allí inicié con el pie grande ahí en el astillero. Entró usted como obrero calificado. Como obrero calificado. ¿Y cómo entró usted al sindicato? Platíquenos brevemente. Bueno, el sindicato en automático... Al ser contratados tenían que pertenecer al sindicato, pero ¿cómo llegó usted a un cargo directivo en el sindicato? A los 7 años ya de base empecé... Recuerdo que estaba yo de delegado en el departamento de tuberos y urgía una chamba en la noche. Y entonces me dice el supervisor, oye, urge que se queden hasta que terminar. Éramos 6 tuberos. Y le digo, bueno, nada más que queremos que nos den tortas del gallo. No nos den tortas de la de 5 pesos. Que te cueste más la torta, 8 creo que costaba la del gallo. Entonces, y digo, si no nos quedamos. Oye, pero ustedes cobran precio internacional en las reparaciones de los barcos. Entonces, ya traía yo aquello seguramente, ¿no? Entonces, se nos compró las tortas y ya fue el primer logro. Y empezó la propaganda de que sí podía ser el dirigente. Muy bien. ¿Llegó usted a ser qué? Secretario de Actas y Organización y nace el Infonavit. Entonces, el Infonavit, en aquella época, la gente no quería las casas por una razón. La mayoría que salía con premiado en el sorteo, no por era por puntos sorteo, como ahora. Vivía en los tapancos, pagaba 5 pesos, el que más pagaba 25 pesos. Mensuales. Mensuales de la renta, pues, vivían en condiciones donde el baño era para 10 o 20 gentes. Pero pagaban muy poco. Pagaban muy poco, entonces nadie quería la casa. Entonces me empecé la tarea con mi esposa para que convencer a las familias, ir a verlas a sus casas, mira cómo viven, el riesgo de que su hija obtenga una enfermedad en ese baño común, ella va a vivir aparte, va a tener su baño aparte. Y entonces fue la tarea y logramos acomodar en la primera etapa de Buenavista, un grupo importante. Y tuve siendo secretario de Actas... Está usted muy joven en esa época. Sí, señor, tenía 7 años. 25. 26 años, sí, 25 años. Entonces, fui a ver al licenciado Jesús Silva Gerson, que paz descanse, y le pedí 500 casas para astilleros, para empleados y para obreros. Digo, hay buena relación, pero si viven juntos va a haber mejor relación en el trabajo. Entonces me dijo, bueno, lléneme 500 tarjetas para que salgan 200 empleados y obreros. Y así fue como nos metimos en primera etapa, en segunda etapa, 200 trabajadores y astilleros, que dicen, nadie me lo ha pedido. Y si tú me lo pides, vamos a ver cómo salen las cosas. Y de ahí en adelante todo el mundo, pues el compadre, la familia, todos querían casa de Infonavit. Así fue como empezó. Y así usted llegó a ser secretario general, sirviendo a su gente. Sí, señor. Y la gente buscándolo a usted para que le atendiera y le resolviera problemas. Sí, luego como fui secretario de Previsión Social y ya después en el 77 llegué a la Secretaría General por voto secreto, que así debería de ser la elección de los dirigentes. Eso es muy importante porque se acostumbra ahora a mano alzada, y a mano alzada ante la presencia de los líderes que tradicionalmente manejan los sindicatos. Y los guaruras. A ver quién se atreve, quién se atreve a contrariar la línea que traen. Entonces, una forma de buscar la verdadera democracia sindical es a través del voto secreto. El voto secreto. ¿A usted le tocó ser electo por voto secreto? Por voto secreto, por elección, levantando el brazo,
tenía yo una mayoría de 100 y en el voto secreto logré 270. ¿Pero eso aunque a 100% o se refiere? De los 1034. Ajá. Tuve 100 votos más que el contrincante. Ya. Y no me lo aceptó el dirigente de esa época, que era el secretario general, y tuvimos a través de el secretario de gobierno, que era don Emilio Gómez Víos, que en paz descanse, fue el que me ayudó a pesar de que era empresa federal, le interesaba al gobierno la fuente de trabajo. Claro. Y entonces se hizo... Le interesaba al gobierno del Estado. Al gobierno del Estado la fuente de trabajo. Entonces se hizo... dio instrucciones a través de la 45, la federal, para que se hiciera voto secreto dentro de Astilleros en un día. Y gané por 270 ganador. votos, sí, señor. Pues qué bueno, es parte de la historia. Vamos a ir a una pausa, don Raúl, y regresamos para seguir comentando. ¿Le parece? Perfecto, señor. No se vaya, en un momento más estamos de vuelta. Continuamos platicando en su programa Líderes de Opinión con don Raúl Vela Portilla. Él llegó a ser dirigente del Sindicato de Trabajadores de Astilleros de Veracruz. Y nos está narrando pues, sus inicios como trabajador, como estudiante que sale de su pueblo, Tenenexpan, para poder venir a la ciudad a encontrar un modo honesto de vivir mediante el trabajo y mediante la superación. Lo cual es bueno porque son muchos los casos de personas que por necesidad salen de su entorno, de donde nacieron, y van buscando un mejor porvenir. Sí. Y cuando la gente decide trabajar, decide superarse, decide capacitarse, decide luchar, normalmente llega a alcanzar metas importantes. Estamos platicando en la pausa que la época era difícil en ese entonces porque había en Veracruz la leyenda del sindicalismo negro, donde algunas empresas pues no querían venir a invertir acá por esa leyenda. Y como en todo, ha habido sindicatos buenos, sindicatos regulares y sindicatos malos. Ha habido quien abuse y que de alguna forma haya contribuido con esa forma de trato o de relacionarse con las empresas, pues busque a lo mejor sin querer la manera de, o sin proponérselo, la manera de pedir tantas concesiones, tantos privilegios, tantas prebendas, que espanta al que quiere invertir. Pero se dan casos también donde hay una buena química entre empresa y sindicato, de tal manera que hacen un buen equipo y esa buena relación conlleva a un éxito de la empresa. La empresa, cuando tiene éxito, cuando la empresa le va bien, tiene ingresos y puede pagar mejores sueldos, mejores prestaciones. Quienes trabajan en una empresa con esas características tienen la tranquilidad de que su empleo no está en riesgo y por lo tanto trabajan sin tanta presión, sin tanto temor y pueden ser más productivos. ¿Cuál fue el caso concreto del sindicato de astilleros? Desde luego, cuando se liquida... Pero hablemos de la relación primero. Usted ya me va a hablar al fin de lo que pasó al final. ¿Cómo era la relación con la empresa? Fue muy difícil para mí, muy joven, llego a la Secretaría General. Fue muy difícil porque en marzo es la elección del 77. En mayo estaba yo recibiendo un documento donde la empresa nos culpaba de los números rojos con que trabajaba. Nos querían aplicar el 426 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual querían reducir el contrato colectivo, que no era muy oneroso. Las cláusulas no eran grandes, como no parecida a SAS, que sí tronaba totalmente a la empresa, ¿no? Aquí no, pero le digo el antecedente de que del 426, que cuando hay un contrato oneroso se puede reducir a solicitud de la empresa, la ley lo prevé y casi nunca se utiliza. Lo quisieron utilizar, fue muy escabroso la relación con Carrillo Lea cuando iniciamos, él como militar, y se habían ido los marinos, había una relación ahí, muchos colaboraban en contra de él, ¿no? Entonces, nos quitaron el dique 3, que era de la Marina. Tuvimos que
que bloquearlos, no dejamos que se lo llevaran hasta que no llegara a una negociación, porque había 36 trabajadores operando el dique flotante número 3. Entonces, ¿Ese no era el dique autocarenante? No, ese no era. Ese era el 3. Entonces, el director general era uno de la Armada, que era Frank Navarrete, Rodolfo Frank Navarrete. Le dije al comandante de la zona, oiga, comandante, porque me mandaron a traer. Ahí en San Juan de Ulúa tuve como 4 horas con ellos negociando. Le digo, si el señor es el director general, es de la Armada, ¿por qué no me informó? Y bueno, si es de ellos, es más acomodar a la gente. Estamos en negociación que se va a liquidar la empresa, pero necesitamos llegar a un acuerdo primero. Entonces mandaron a traerlo y ya como a las 10 de la noche, después de amenazas y eran pueblos marinos que venían de asalto, pues se negoció y llegamos a un arreglo y nos conformamos en el Excelsior, en una plana ante el señor presidente de la República de esa época. ¿Quién era el presidente? Era antes de López Portillo. Pues era Luis Echeverría. Don Luis Echeverría, sí, y ya en el 78 llega López Portillo, ¿no? Pero me brincó usted de un tema al otro. Ese conflicto lo resolvieron. Luego, ¿en qué año fue, dice usted? Eso fue en el 77. 77. Sí. ¿Por qué perdía dinero el astillero? Bueno, las administraciones, realmente los sindicatos no están autorizados para intervenir en la administración. Entonces, pues como lo manejaban los marinos, era un anexo de Marina. Pues realmente, le quiero decir que yo mandé a hacer una auditoría y la auditoría arrojó cosas que pues le demostré al director general Carrillo Lea que realmente no teníamos que ver nada y que la gente floja la corríamos. No, yo tampoco estaba de acuerdo en que alguien no quisiera trabajar o que los pensionarios seguros que se fueran, pero de ninguna manera causarle daños a la empresa. Daño a la empresa. Porque es como apedrear el propio tejado, ¿no? Pues sí. Entonces le digo, no, yo no estoy de acuerdo en eso, pero sí, por ejemplo, había residencias con personal de la administración de la casa, los que bañaban el perro, los que lavaban el carro. O sea, se llevaban los jefes a los empleados del astillero a trabajar haciendo labores domésticas. Los contrataban aparte y los metían a la nómina. Los contrataban aparte y los metían a la nómina. Y bueno, los marinos también agarraban para viajar a Europa. Qué barbaridad. Entonces, yo tengo una idea, don Raúl, no sé si usted la comparta conmigo, pero mi idea es que el gobierno, no es una idea mía, yo la he copiado de algunos analistas que de alguna forma se han puesto a revisar el por qué fracasan las empresas paraestatales. Y la mayoría coincide en que el gobierno está programado, diseñado para poder gobernar, para poder mandar, para poder orden en algunas cosas, pero para hacerle al empresario el gobierno no está facultado, porque normalmente pone no a la gente más capaz, sino con la que tiene compromisos de tipo político. Y así como hay algunos que llegan a un cargo que son honrados, capaces y tienen una serie de cualidades para poder llevar a buen término o a buen puerto la administración de esa empresa, hay quienes dicen, esta es la oportunidad de mi vida, no vuelvo a tener otra oportunidad así, sí. Y lo que hacen es dedicarse al saqueo, al robo, y obviamente no hay una empresa, por muy sana que sea, que aguante periodos prolongados de saqueos en muchos de los niveles jerárquicos. Por eso es que el gobierno, en opinión de un servidor y de muchos más, no debe ser propietario de empresas. No es su función, no tiene la capacidad para hacerlo, y lo único que produce no son utilidades esas empresas, sino producen pérdidas que deben de cubrirse obviamente con dinero de nuestros impuestos. Pero volviendo al tema, don Raúl, independientemente de los problemas que hubo, que al final lamentablemente llevaron al cierre del astillero, platíquenos qué se hacía en el astillero, porque llegaron a ser barcos
muy grandes para Pemex, que fue una satisfacción muy grande poder fabricarlos o construirlos en Veracruz. Y además había una gran derrama económica. Sí, en la empresa APSA, que era de 1034, fue liquidada en octubre de 1978. Finalmente llegamos a un arreglo con el director Jorge Carrillo Lea y se recontrataron 192 trabajadores con AUSA, que era la coordinadora de los 4 astilleros. AUSA, que estaba su oficina en México. Entonces, esos 192 trabajadores fuimos a un curso de capacitación el 2 de enero del 79, al tecnológico con las diferentes especialidades. Al tecnológico de Veracruz. De Veracruz por 3 meses, pues. Para actualizarse. Para actualizarse y luego entró un barco a reparación, estuvimos reparando y en septiembre nace la empresa Uber, Astilleros Unidos de Veracruz, en 1979, y se inicia todos los trabajos para modernizar el astillero. Para modernizar el astillero, pero basado en el decreto del 1 de marzo de 1978, en el cual se apoya a la Marina Mercante y la industria marítima y naval, modernización de los 4 astilleros y la carga de Marina Mercante exclusiva, que es cuando más empleos tuvo los marinos. De esa época, el 80% de la carga nacional se movían barcos mexicanos. Con bandera mexicana. Banderas mexicanas. Nada más que ese decreto pues duró el sexenio de López Portillo. Eso fue lo triste. Se invirtió mucho en los astilleros, se trajeron grúas, se trajo el dique autocarenante, que era una novedad. Ya estaba. Ya en la primera empresa lo compró, parece que Díaz Ordaz. Me decía don Jesús Silva Jerez, que en paz descanse, que él firmó que era subsecretario de Hacienda cuando se fue a comprar a España. El dique autocarenante. El dique autocarenante, sí. Muy bien. Don Raúl, ¿cuántos barcos, en la época de oro, digamos, del astillero, cuántos barcos llegaron a fabricarse? Bueno, se fabricaron una gran cantidad de camaroneros y atuneros, remolcadores, lanchas rápidas en APSA. Luego ya nace la empresa en el 79 de Uber, de Astilleros Unidos de Veracruz, y vienen los 2 prototipos que se hicieron en España de 45.350 toneladas. En la instalación se trajeron grúas de 100 toneladas, se trajeron equipos como por ejemplo la rodadora para doblar láminas hasta de 1 a 1/4, el cuello de cisne para hacer los bulbos del buquetanque y los oxicortes también que venían todos para hacer los cortes especiales del buque, que inclusive lo manejaban mujeres, tuvimos mujeres también. Creo que hemos sido la única organización que contratamos 140 mujeres en las ramas de pailería, soldadura y tubería. Entonces, se hicieron 12 en España, en Bilbao, 2 de 45.000 toneladas, fueron el prototipo, y 4 en Veracruz. Nada más de largo tenían, o sea que es la eslora. 202 metros. Muy grandes. Muy grandes, sí. Esos barcos eran para Pemex. Para Pemex fueron. Tengo entendido que eran barcos gaseros. No, eran para petróleo. Ajá. Para petróleo, 200,000 barriles. Y inclusive mi esposa fue la madrina del tercer buquetanque de Pemex. Una gran experiencia para la familia naval. Ya lo creo. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Sí. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con don Raúl Vela Portilla, quien fue dirigente de Astilleros de Veracruz, dirigente sindical.
y quien tiene un cúmulo de anécdotas, experiencias, vivencias. Y la idea es que como esto forma parte de la historia de nuestra ciudad, de la historia de México inclusive, él nos comparta, como lo está haciendo hasta ahorita, algunas de las anécdotas que él recuerda, que de alguna manera nos ayudan a dimensionar y a entender cómo era la vida del astillero en esa época y la vida económica de México, con los problemas y con todo lo que hemos tenido en el pasado y también con los aciertos y con los triunfos y con las satisfacciones. A ver, don Raúl, entonces se lograron hacer 4 barcos aquí, 2 prototipos en Bilbao, España, y 4 aquí en Veracruz, además de que se fabricaban remolcadores, atuneros. ¿Qué otro tipo de embarcaciones se hacían? Se hicieron chalanes, lanchas rápidas para los marinos, se hicieron plataformas, se hizo una plataforma también. Entonces, realmente la instalación del astillero se ocupaba. Cuando estuvieron los marinos se ocupaba bastante. Siempre había empleo. ¿Cuántos empleados o trabajadores llegaron a tener? En esta empresa, en astilleros, llegamos a ser 5,000 entre empleados y obreros. 4,000, 3,800 obreros especializados y unos 700, unos 1,200 empleados. Administrativos, sí. ¿Y técnicos? Y técnicos, sí. O sea que en Astilleros de Veracruz, en la operación de Auber, se dieron de alta 16,200 trabajadores, empleados y obreros. Y al 5 por 1, o sea, en la industria auxiliar, pues fueron más de 70,000. ¿Se refiere usted, para que nuestros radioyentes lo entiendan mejor, se refiere usted a los trabajadores o a los empleos indirectos que una empresa genera? Empleos indirectos. Pues es muy importante el número de trabajadores. Y la pregunta aquí, ¿eran todos necesarios o eran tan elevado el número que a lo mejor esto ayudó, junto con la corrupción que usted menciona que hubo en la empresa y la ineficiencia, ayudó o contribuyó a que la empresa tronara y tuviera que cerrar? No, la verdad que no, porque fue parte de la curva de aprendizaje. Empezamos de cero a hacer las grandes embarcaciones. Se capacitaron 9,000 trabajadores, estaba dentro del presupuesto. 9,000 trabajadores de cero a una especialidad. ¿Por qué tiene que cerrar Astilleros de Veracruz? Bueno, yo investigué porque salí de 45 años. Tenía usted mucho tiempo para... Tuve mucho tiempo, pero además yo vi injusto lo que hicieron. ¿Por qué? Porque lo compra una empresa fantasma, Socana Industrias Ltd. ¿Esta empresa era la de los holandeses? Noruega holandés. Pero realmente no fueron ellos. Porque me llevaron, según decían que el astillero de Verolme, Rotterdam, iba a dar asesoría técnica. Y fui, me llevaron, me invitó Santiago Krill. Iba un arquitecto, que ya lo conocía yo, en AUSA lo conocí, 10 años antes. Entonces, llegando, pues vi el astillero todo oxidado. Y pregunté dónde están los trabajadores. No, pues están de vacaciones, pero era en el mes de junio. Y las vacaciones en Europa son en agosto. Entonces, en el recorrido de conocer la instalación, había 12 trabajadores en un departamento de maquinado. Estaban haciendo un motor. Y me salí y le grité, ¿quién sabe hablar español? Y uno me dice, siempre hay españoles en Europa, ¿no? Y uno me contestó, ¿cuántos años tiene cerrado esto? 7 años. ¿Cómo nos iba a dar asesoría técnica? Entonces le dije al arquitecto, oiga, arquitecto, no puede ser que usted le pagan, usted viene aquí porque le pagan, ¿no? Pero no puede ser que usted vaya en contra de México, que nos sigan viendo los europeos como si fuéramos la Malinche, le digo. No puede ser esto, le digo. Dice, se me perdió, jamás lo volví a ver. El arquitecto, creo que ya falleció. Entonces yo le dije a Santiago, la verdad, pues no les creo.
Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero realmente no hay ninguna inversión, no va a haber, no sé qué quieren hacer. Si eso me dijeran, pues nos pondríamos de acuerdo. La empresa que vino, tengo entendido que dejó caer el astillero. Inclusive había rumores, no sé si sea cierto, pero por eso se lo consulto, de que algún equipo fue desmantelado. No, pero no nada más eso. Fíjese que gana la empresa el 31 de enero de 1992, entra Socana Industrias Ltd. Vienen los holandeses, según el director general y otras personalidades. Pero no se da de alta en Hacienda, no se da de alta en Seguro Social, no se da de alta en Infonavit como empresa. Siguen operando el astillero durante 3 años, 11 meses, como con la empresa vendida como Astilleros Unidos de Veracruz. Fue un fraude a los ojos de todo el mundo. Entonces, y a mí Dante Delgado me pide, que era el gobernador, me pide mi cabeza, que renuncie. Digo, oiga, yo le he servido al sistema, no puede ser. El mejor acto político se lo hice a Gutiérrez Barrios. Soy priista y me hace esto. Seguramente dice, es que tu presencia pone como condicionante la empresa que si no te vas no invierte, pero si te vas tiene que invertir 3 millones de dólares cada año, entonces no es posible que te quedes. Y bueno, salí, pero ¿Lo liquidaron? Sí, me liquidaron, sí, pero le digo ¿Y por qué pedían su cabeza? ¿Era usted muy combativo? Pues seguramente lo que pasa es que yo ya había ido con Carrillo Lea a Europa, porque allá se capacitaron 80 trabajadores de mandos medios. Entonces yo estuve en Europa, en Bilbao, 10 días para ver cómo construían los prototipos. Y pues ellos quisieron engañarme, ¿no? De que me decía que las vacaciones eran en el mes de junio. Yo ya sabía. Pero eso había sido en Bélgica, ¿no? En Bélgica, pero yo había estado ya en el 81 en Bilbao. O sea, usted ya tenía idea de cómo funcionaba un astillero. Así es. A ver, así sí lo entiendo. Así. Y cuando usted llega a Bélgica a ver el astillero que está parado, pues se da usted cuenta que es un astillero que no están de vacaciones los trabajadores, sino que está una empresa cerrada. Y esa era la empresa que nos iba a venir a enseñar a hacer barcos. Así es. Bueno, esa es parte también de México. Lamentablemente los usos y costumbres han prevalecido y le han dado en la torre a este país. Al perder la industria naval tan importante que teníamos en esa época, pues simplemente se perdieron recursos del pueblo mexicano que estaban invertidos ahí y que eran recursos para, si actualizamos esos millones de la época y los convertimos en el equivalente en pesos a nivel actual, pues podrían ser del orden de miles de millones de pesos. Pero en fin, yo creo que esto nos debe de servir de ejemplo de lo que no se debe hacer en México. No puede ser que andemos en zigzag. Alguien me decía, los barcos de vela, hablando en términos marítimos, navegan en zigzag porque tienen que irse adecuando a las condiciones del viento, mientras que un barco que tiene un motor puede navegar en línea recta y la línea recta es la más corta que une 2 puntos, por lo tanto es más eficiente. Y México lamentablemente va en zigzag, llegamos a tener astilleros, luego los astilleros se manejan mal, luego los malbaratan, se pierden empleos, se pierden recursos. Normalmente el que pierde es el pueblo y el que gana son los políticos que manejan esto como si fueran negocios de ellos, como si fueran negocios particulares. Y alguien me decía, no, dice, si fueran negocios propios los cuidarían más, pero como es dinero ajeno, pues simplemente no lo cuidan con el mismo esmero, el mismo cariño que puede cuidarlo, que cuida una inversión, alguien que le ha costado muchos años de ahorro, de esfuerzo y de sacrificio, claro, para llegar a tener un capital que poder invertir. Pero ahora vamos a una pausa y continuamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Esta mañana estamos platicando con un ex dirigente sindical de una industria muy importante que hubo en Veracruz. Concretamente me refiero a los astilleros de Veracruz.
Don Raúl, ¿qué otra experiencia, qué otra vivencia puede usted Fíjese, comentarnos? ingeniero, que estando en Bilbao, 10 días que estuve ahí, pues había veces que me iba yo a las 6 de la mañana para ver que entraban a las 7, para ver qué lonche llevaba el trabajador. Y observé que todo el mundo llevaba pomo. Y entonces, Allá toman vino. cuando yo me despido del de seguridad el último día, le digo, oiga, ¿cómo le hacen cuando hay un accidente para que Seguridad Social se lo acepte al trabajador como un accidente de trabajo? Con el 100%. Y dice, no. Dice, no tenemos problema. Le digo, bueno, yo veo que toman mucho vino, ¿no? Y me dice, bueno, dice, ustedes toman agua. Le digo, pero es que no es vino, es brandy. Ni siquiera lo llevan tan los cascos. Y ahí se me derritió y me dijo, no, ese es el problema que tenemos. Pero hasta nosotros somos alcohólicos, dice. Le digo, y entonces yo observé, por ejemplo, la soldadura en nada que ver con la mexicana. O sea, la nuestra es de más calidad. De más calidad, por la diferencia que el soldador debe tener buen pulso. La pailería y la soldadura mejor la mexicana que la española de ahí de Bilbao, de la zona esa de Bilbao. Y qué curioso. Fíjese que cuando se analizan las cosas, y lo vemos, por ejemplo, en la industria automotriz, y lo vemos en otro tipo de industrias, industria aeronáutica que ya tenemos en México, gracias a las inversiones que han venido aquí a este país y que además han traído una tecnología de punta, que eso nos permite dar un gran salto en cuanto a capacidad, en cuanto a calidad de la mano de obra mexicana. Pues nos damos cuenta que el trabajador mexicano tiene muchas habilidades, muchas destrezas. Es muy creativo. Es muy creativo, sí. Pero lamentablemente no se ha sabido aprovechar cabalmente ese potencial. O porque no hay quien lo valore, hay quienes nos consideran del tercer o cuarto mundo, y a veces porque también sucede algo muy curioso, y lo voy a comentar aquí. A veces hay sindicatos muy apapachadores que, con tal de tener el respaldo de la gente, presionan un poco a la empresa para que esa empresa sea más consecuente, más condescendiente y vaya permitiendo ciertas cosas. Eso se da mucho, por ejemplo, cuando son sindicatos de empresas paraestatales. A tal grado que a un mal trabajador es muy difícil a veces correrlo o despedirlo. Y si hay que despedirlo, cuesta un ojo de la cara. Entonces es tan caro eso que prefiere pues tenerlo ahí. Nada más que una manzana podrida contamina a las demás, a las manzanas buenas. Pero fíjese, y aquí quiero hacerle una pregunta. ¿Es tan buena la calidad que el trabajador capacitado y estimulado puede dar, que podemos decir que supera en muchas ocasiones al trabajo que hacen trabajadores de países en teoría más adelantados que el nuestro? Pero sí, debe haber algo que motive al trabajador, que lo ayude a superarse, que lo ayude a perseverar, a seguirse capacitando y a seguir produciendo con calidad. Porque al final del día yo le quiero también comentar algo. Yo he sido trabajador y he sido patrón. Y cuando hay un trabajador bueno, no necesita pedir aumento de sueldo. Cuando hay un trabajador bueno, no necesita un sindicato que lo defienda. El patrón, si es listo, lo va a cuidar, lo va a proteger, lo va a ayudar, porque no le conviene que se vaya a trabajar a otro lado. ¿Qué opina usted de eso, don Raúl? Bueno, se da muy poco, la verdad. Mire, yo puedo observar... por los años que estoy afuera y he observado, me ha interesado mucho la cuestión sindical, que es lo que sé, y le puedo decir, por ejemplo, hay patrones en la actualidad, sobre todo en estos últimos sexenios de gobierno, que tienen sindicatos blancos, o sea, le dan todo al líder y no incentivan a sus trabajadores. Bueno, los trabajadores se van a otro lado, se van a otra empresa y se pierde experiencia. Pero se les va. Se les va, y eso es una pérdida terrible. Sí. El tener que contratar a personas que vengan a aprender de cero es carísimo y se cometen muchos errores. Entonces, yo no me explico, por ejemplo, de por qué. Además,
para que quien contamina al líder es el patrón. A veces el líder ya llega contaminado de otro lado. A lo mejor los sindicatos nacionales sí, los sindicatos de empresa no. Entonces, le digo porque yo hacía las comparaciones con la empresa. Hicimos el primer contrato colectivo en el 79 con 35 años de edad. En Bilbao y en toda Europa, los trabajadores son de 50 a 70 años. Y pregunté por qué más cabezas blancas que jóvenes. Y me dicen, bueno, lo pregunté en Newcastle, en Inglaterra, y lo pregunté en España. Y me dijeron, bueno, dice, lo que pasa es que lo que producimos de calidad se basa en la experiencia del trabajador. Yo no entiendo allá mis patrones en México, dije yo entre mí, ¿no? Entonces eso sirvió para que después me autorizara Carrillo Lea, pues que los viejos que podían todavía trabajar y dar su experiencia. Fíjese que es muy importante eso, porque, por ejemplo, en Japón, a los trabajadores de mayor edad, que saben que si los jubilan, van a caer anímicamente porque se van a sentir inútiles. Sí, lo que hacen es irle dando labores donde puedan enseñar a los jóvenes, donde ya no tengan que realizar el esfuerzo que hacían y que podían efectuar sin mayor problema cuando eran jóvenes, porque obviamente los años al final pesan, pero van aprovechando esa experiencia hasta lo último. Así es. Eso le da a las personas, las hace sentir dignas, las hace sentir útiles, y además hay una experiencia valiosísima que se va transmitiendo de la generación que va saliendo con la que va entrando. Sí. Aquí de repente alguien, porque cumplió cierta edad, se le quita y se le manda a su casa. Y es un desperdicio, porque es una experiencia que se va a la basura. Así es. Todo eso tiene que cambiar. ¿Usted cree que tengamos posibilidades en México de cambiar ese esquema? Bueno, nos hace falta, para empezar, le digo, se tiene que acabar el que la empresa favorezca al dirigente nada más. O sea, que tiene que incentivar a la gente que produce. Yo creo que están cambiando mucho las cosas. Por ejemplo, ingeniero, ¿cómo es posible que una empresa que da utilidades permanentemente y de repente en 4 años se le derrumba la utilidad, pero el dirigente es multimillonario? ¿Cómo lo entiendes? ¿Y cómo lo entienden los trabajadores? Claro. O sea, es un perjuicio para la empresa. Además, no le tienen cariño a la fuente de trabajo. Y eso es importantísimo. Que es importante que la gente se sienta parte de la empresa, exactamente. Así. Hay una anécdota. A mí me gusta mucho leer libros, artículos sobre temas laborales y relaciones entre los trabajadores y patrones, porque en la medida que se concilien los intereses, sí, en esa medida las empresas van a prosperar. Y una empresa próspera puede pagar mejores sueldos, mejores prestaciones, puede tener mejor equipo para que su personal no se maltrate tanto, sobre todo cuando el trabajo es físico. Sí. Paga impuestos. Así es. Genera una derrama económica en la zona y cumple con una función social. En cambio, una empresa que anda a los empujones y anda con problemas, pues es una empresa que fracasa, y ese fracaso afecta a muchos, porque hay trabajadores que dejan de tener un empleo, hay proveedores a los cuales no les paga la empresa porque quiebra, hay impuestos que ya no recibe el gobierno, entonces pierde la sociedad completa. Yo creo que esto tiene que cambiar, pero a veces se nos olvida, y esto hay que recordarlo, que el trabajador no es una máquina, el trabajador es una persona, y que el patrón es una persona. Amén. Y en la medida que esas personas se identifiquen, se ayuden, se apoyen, se comprendan, dialoguen, la empresa va a salir adelante. Alguien decía, recuerdo muy bien, que los factores de la producción, esto usted seguramente se lo sabe, son capital, trabajo y materia prima. Sí. Y por ahí alguien dijo, oye, no es cierto. Porque el capital, ¿qué no tienen? Lo tienen personas. Los trabajadores, ¿qué son? Personas. Sí. ¿Y quién tiene la materia prima que surte a la empresa? Personas. Sí. Entonces, si entendemos este enfoque, digamos un enfoque más humanista, las empresas van a prosperar, y una empresa próspera hace que haya un país próspero.
Sí, es cierto. Y que haya gente bien pagada, pagada con justicia. Y que la gente entienda también que así como tiene derechos, tiene obligaciones. Hace rato hablábamos en la pausa de los derechos y las obligaciones y llegamos a una conclusión muy curiosa. Todo el mundo exige derechos, yo demando, yo exijo, yo pido. Y se nos olvidan las obligaciones. Sí. Si uno se sube al camión de obligaciones, primero antes de subir en pagar el boleto, si no, no me subo. Y traer el cambio. Pero no Y traer el cambio. Y si voy al cine, primero pago. Primero mi obligación de pagar la entrada, si no, no me dejan entrar. Entonces, yo digo, obligaciones y derechos deben ser como un sube y baja. Y para que el sube y baja funcione, pues debe estar lo más posible en equilibrio. Si por un lado hay un gordo y del otro extremo uno muy delgado, no va a funcionar. Sí. Tiene que haber equilibrio, y para que haya equilibrio tiene que haber justicia. No, ingeniero, para mí el equilibrio entre los factores de la producción es como en el matrimonio. Si no hay equilibrio, fracasa. Claro. Buena reflexión y buena comparación. ¿Qué más puede decirnos, don Raúl? Bueno, señor, aprovechar de esta oportunidad que me da. La verdad, mire, el proyecto de astilleros de Veracruz eran dos cargueros de 16,000 toneladas, 4 de 22,000 toneladas y 3 de 80,000 toneladas. Que Miguel de la Madrid, que aunque vino a inaugurar la quilla del primer buquetanque con López Portillo, no cumplió. Ya no cumplió. Entonces, de mi investigación saqué lo siguiente: los tratados leoninos que tenemos desde Obregón impiden el desarrollo y por eso México carece de estructura. Al hablar de Obregón, ¿se refiere usted al Tratado de Bucareli? Yo le digo leoninos porque más benefician a una parte, no benefician a la otra. Esos no son tratados, son maltratados. ¿No le parece? Sí. Don Raúl, le agradezco mucho que se haya animado en primer lugar a venir a hablar aquí. Yo le aseguro que esta plática le removió muchos recuerdos bonitos. Sí, señor, muchas anécdotas que de alguna forma usted ha compartido con nuestros radioyentes. Fíjese que otra experiencia que alguna vez le informé a Luis Ugalde, que es un viejo amigo, él siempre ha estado en la cuestión, estuvo siempre en la cuestión laboral. Él era delegado en Guanajuato, era el trabajo, y algo novedoso. Yo pregunté que cuántos accidentes había electrocutados de trabajadores, sobre todo en reparaciones, y me dicen, no, pues casi no hay aquí, dice, porque convertimos a 25 voltios el alumbrado, y entonces no hay electrocutados. Y dije yo, no, pues para el astillero y para las minas de México debe ser, se la voy a llevar a mi amigo. No creo, yo creo que siguen usando 110, pero tantos muertos hay en las minas. Entonces, esas cosas, ¿por qué no? Tantos años, no se traen cosas buenas para la protección del ser humano. Sobre todo que hay ahora tanta tecnología. Sí. Le digo, y entonces, yo fui en el 81, pues hasta en el 90 volví a ir, pero realmente... claro, yo no fui como los embajadores que nunca traen ninguna propuesta para México. Por lo menos no lo creo, porque me tocó en Newcastle, Inglaterra, que había becados para mandos medios. Estudiaban 3 años, 12 horas diarias, les daban de comida y hospedaje y les daban una lanita para sábado y domingo. Y salían a nivel internacional como mandos medios a los astilleros del mundo. Entonces, le dije, oye, ¿por qué no invita a los mexicanos? Pues tu embajador cada año tiene su invitación, pero no le interesa. Y entonces, ¿qué hacen nuestros embajadores? Porque esas experiencias son magníficas, tremendas, que no le costaba nada más que saber hablar inglés. Nos hace falta una visión y una entrega y una generosidad para con México. Si eso lo aplicamos gobernantes y gobernados, esto va a cambiar y esperemos que sea para mejorar. Don Raúl, el tiempo se nos agotó. Vamos a hacer un compromiso con usted de que en otra ocasión lo invitamos, porque veo que tiene usted mucho que transmitir, mucho que comentar, y siempre es importante escuchar la versión directa, en vivo y a todo color, de alguien que vivió
esas anécdotas y esas partes de nuestra historia local en cuanto a la industria naval se refiere. Le agradezco mucho que haya venido. Espero que nuestros radioyentes hayan disfrutado la plática. Cuando menos veo que a usted sí le gustó mucho y a mí también. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Hacemos el compromiso que Dios mediante nos veremos y nos escucharemos en su programa Líderes de Opinión la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto.